Bienvenidos amigos al podcast Piedra Angular. Soy Francis Hueso, la presentadora del podcast, y como la mayoría de ustedes saben, este podcast es producido por Global Grace Ministries. Hemos estado discutiendo la serie ¿Quién es Jesús para ti?, para aprender sobre nuestro precioso Mesías, el Señor Jesucristo. La semana pasada comenzamos a hablar sobre Jesucristo como nuestro abogado. Dijimos que para entender la función de Jesús como nuestro abogado, primero debemos entender los juicios bíblicos. Hablamos sobre el bema de Cristo y el juicio del trono blanco. Si no han escuchado ese episodio, por favor escúchenlo antes de escuchar este. Con el episodio de hoy estaremos concluyendo el tema de Jesús como nuestro abogado, y lo entenderán mejor si escuchan primero el episodio de la semana pasada. Comencemos entonces a analizar el episodio de hoy, resumiendo lo que hemos aprendido. Vimos que en el juicio bema no hay juez, porque lo que se juzgará son las obras de los santos. También repasamos que en el juicio del trono blanco, Cristo es el juez y no hay acusador, ya que Satanás, a quien la Biblia llama nuestro acusador, será arrojado al lago de fuego. Entonces, ¿cuándo es Cristo nuestro defensor? La Biblia en 1 de Juan 2:1 nos dice que si pecamos tenemos un defensor ante el Padre. Si Cristo es nuestro defensor, entonces no puede ser juez. ¿De qué juicio entonces está hablando Juan? ¿En qué juicio es Jesús el abogado? Es evidente que si Cristo es nuestro abogado ante el Padre, entonces el Padre es el juez. ¿Es eso bíblico? Vamos al libro de Génesis y vamos a leer Génesis 3, 14 y 15 que dice: Entonces el Señor dijo a la serpiente: Por lo que has hecho, seas entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la suya. Su descendencia te herirá en la cabeza, pero tú la herirás en el carcañal. Según el principio de la primera mención, concepto que se utiliza en la hermenéutica bíblica, la primera vez que un concepto, tema o palabra aparece en la escritura y que contiene una verdad fundamental, sienta un precedente para su desarrollo posterior. La primera vez que vemos un juicio en la Biblia, vemos a Dios Padre como juez. Dios juzgó a Adán, a Eva y a Satanás, y también dictó sentencia. Leamos ahora el Salmo 75:7 que dice: Pero es Dios quien juzga, humilla y a otros exalta. Y Santiago 4:12 nos dice: Hay un solo legislador y un juez que puede salvar y destruir, pero ¿quién eres tú para juzgar a tu prójimo? Como ya hemos visto, Dios no es el juez en el bema de Cristo ni en el trono blanco. ¿En qué tribunal entonces Dios es juez? Ese juicio, amigos míos, es en el que estamos siendo constantemente acusados por Satanás para que las consecuencias de nuestro pecado recaigan sobre nosotros. Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte, y Gálatas 6:7 y 8 dice: No os dejéis engañar, Dios no puede ser burlado. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para su carne, de su misma carne segará destrucción. Y el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. También Proverbios 14:12 nos dice: Hay camino que al hombre le parece derecho, pero termina siendo una forma de muerte. Este juicio del que estamos hablando es continuo y no cesa mientras estamos vivos en la tierra. Mi familia, el hecho de que seamos salvos no nos libra de la tentación. Cada vez que caemos en una tentación, pecamos, y cada vez que pecamos, atraemos las consecuencias de nuestro pecado a nuestras vidas. Satanás es astuto y no solo nos tienta, sino que nos hace sentir culpables de ese pecado después de que caemos en él, y nos acusa ante el juez supremo, que es Dios. Muchas personas no entienden por qué, cuando Cristo nos enseñó a orar, nos enseñó a pedir perdón por nuestros pecados. ¿Por qué Cristo, quien nunca pecó, se refirió a pedir perdón por pecados al orar? Cristo lo hizo porque cada vez que pecamos, le abrimos la puerta a Satanás para que traiga las consecuencias de ese pecado a nuestras vidas. Por eso Juan nos dice que no debemos pecar,
pero que si lo hacemos tenemos abogado ante el Padre, y este abogado le recuerda a Satanás y a Dios que si nos arrepentimos, nuestros pecados son borrados, de acuerdo a Hechos 3:19. ¿Por qué creen que Pedro nos dice que practiquemos el autocontrol y estemos alerta porque nuestro enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar? Porque Pedro sabía que este león rugiente nos devora trayendo sobre nosotros las consecuencias de nuestros pecados. Pero no estamos solos ante el tribunal de Dios. Tenemos un abogado que nos defiende constantemente, el cual es Cristo. Pero Cristo solo puede defendernos si nos arrepentimos. Quiero recordarles que cuando nos arrepentimos, nos presentamos ante Dios aceptando nuestro error y declarándonos culpables. No podemos presentarnos ante Dios tratando de justificar nuestro pecado. ¿Recuerdan a Saúl frente a Samuel? En lugar de confesar su pecado, culpó al pueblo. No podemos presentarnos arrepentidos ante Dios culpando a otros por nuestras faltas. Adán le dijo a Dios: la mujer que me diste me hizo pecar. Y con esta declaración, Adán no solo culpó a Eva, sino que también a Dios. Amigos míos, para que Cristo abogue por nosotros, debemos presentarnos ante Él con una confesión contrita de nuestra culpa y estar decididos a no cometer el mismo error nuevamente. Por favor, no confundas el sentirte culpable de tus pecados con arrepentimiento. Podemos sentirnos culpables todo el día de nuestros pecados, pero a menos que nos convenzamos de que hicimos mal y nos arrepintamos, ese pecado no es perdonado. Dejémonos de mentirnos a nosotros mismos diciéndonos que Dios entiende nuestras intenciones o pensando que porque confesamos nuestros pecados, Dios nos perdona. Puedes contarle a Dios todos tus pecados, pero a no ser que estés arrepentido, únicamente le estás diciendo lo que Él ya sabe. Dios sabe lo que nosotros hacemos y espera que le confesemos que hemos desobedecido y que sinceramente tenemos la intención de no volver a cometer ese error o pecado. De lo contrario, por favor, no pierdan su tiempo. Recuerden que no podemos engañar a Dios. ¿Por qué creen que muchos cristianos viven con los mismos problemas que tienen las personas que no conocen a Dios? Porque viven con las consecuencias de sus pecados. Olvidan que tienen un acusador que los acusa de día y de noche delante de Dios. Algunas personas piensan que Dios es un hombre viejo y enojado que está esperando que pequemos para castigarnos. Piensan que Él no quiere que seamos felices y por eso no quiere que pequemos. Pero de hecho, la razón por la cual Dios quiere que su pueblo viva vidas santas es porque Él sabe que el pecado nos destruye. Así como la ley de Newton dice que cada acción tiene una reacción, también hay una ley que dice que cada pecado trae consecuencias. Dios no va a quebrantar su propia ley. Lo que Él hizo fue enviar a Jesús para que cumpliera esa ley por nosotros. Muchos no creen que Satanás habla con Dios, pero lo hace. El hecho de que haya sido expulsado del cielo no significa que no tenga acceso a Dios. Recordemos que vemos a Satanás hablando con Dios en el libro de Job, que se cree que es el libro más antiguo de la Biblia. El hecho de que vayamos a la iglesia y creamos en Cristo no significa que no paguemos las consecuencias de nuestros errores. Si no nos arrepentimos y dejamos de repetir nuestros pecados, esas consecuencias nos alcanzan. Por favor, no malinterpretemos la gracia de Dios. El hecho de que Dios no haya destruido nuestras ciudades como destruyó a Sodoma y a Gomorra no significa que las consecuencias del pecado hayan cesado porque vivimos en la era de la gracia. ¿Por qué creen que hay tantos cristianos que se divorcian, que sufren abuso físico, emocional y sexual o que abusan a otros físicamente, emocionalmente y sexualmente? Podría seguir enumerando las consecuencias del pecado, pero ustedes saben a qué me refiero. Mucha gente piensa que Dios quiere que seamos santos por su causa, pero la verdad es que nuestros pecados no le afectan a Dios, nos afectan a nosotros. Así que por favor hagamos lo mejor que podamos para vivir agarrados de la mano de Cristo y así vivir vidas santas. Pero si de vez en cuando fallamos,
La Biblia nos dice que tenemos en Cristo a un abogado. Él está de nuestro lado defendiéndonos de las acusaciones de Satanás para que las consecuencias de nuestros pecados no nos alcancen. Pero como dije, no traten de burlarse de Dios. Sin arrepentimiento genuino, no hay perdón de pecados. Una vez que te hayas arrepentido, Jesús podrá recordarle a Satanás que en la cruz Él pagó el precio para nuestro perdón. Dios Padre entonces rechaza la solicitud de Satanás y las consecuencias de nuestros pecados quedan anuladas. Amigos, ¿conocen a Cristo como su abogado defensor? Si nunca han visto a Cristo como tal, es tiempo de que lo hagan. No vivan en las consecuencias de su pecado. Recuerden que su salvación está segura en Cristo, pero aún pueden recibir las consecuencias de su pecado aquí en la tierra si no nos arrepentimos. Ser hijos de Dios no nos libera de esas consecuencias. La paga de todo pecado es la muerte. No vamos a necesitar de un abogado defensor después de morir. Lo necesitamos ahora, de este lado de la eternidad. Si solo necesitáramos arrepentirnos una vez de todos nuestros pecados, Cristo no nos hubiera dicho que nos arrepintiéramos al orar. Ahora, no nos tenemos que arrepentir de algo que no hemos hecho, pero cuando pecamos necesitamos arrepentirnos. Por otra parte, si ya te has arrepentido de tus pecados, Cristo intercedió por ti ante el Padre y tus pecados han sido perdonados de acuerdo a la Biblia. No dejes que el diablo te culpe por pecados que ya fueron olvidados por Dios Padre. Sí, la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna. Esa vida es la vida abundante por la que Cristo murió. No para que la puedas tener en el cielo, sino que esa vida también la puedes tener aquí en la tierra. Esa vida abundante, esa vida de gozo, esa vida de saber que tú y Cristo han hecho las paces y a través del sacrificio de Cristo, tú y Dios están en paz. Espero que esta breve enseñanza sobre Cristo nuestro abogado te haya ayudado a conocer a Jesús como tal. Recuerda que siempre hay alguien dispuesto a defenderte de tu acusador. Por eso Romanos 8:1 nos dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Incluso si pecas, olvídate de sentirte culpable porque la culpa no te sirve de nada. La culpa lo único que hace es que te inspira a huir de Dios. Cuando peques, permite que el Espíritu Santo te convenza de ese pecado y corre hacia Cristo. Arrepiéntete de tus pecados y deja que Él abogue por ti ante el Padre. Ruego que con la ayuda de Cristo no pequemos, pero si lo hacemos, por favor recuerden que tenemos un abogado defensor. Dios me los bendiga.